¿Alguna vez te has preguntado quién realmente ganó la Primera Guerra Mundial? No fueron los soldados en las trincheras, no fueron los generales con sus mapas y medallas, fueron los banqueros. Sí, los verdaderos vencedores de la guerra jamás pisaron el campo de batalla, y su poder, nacido de la deuda y el dinero impreso, sigue moldeando el mundo que habitamos hoy. Porque esta no fue solo una guerra de balas, sangre y barro. Fue una guerra financiera, una guerra librada con bonos, reservas de oro, préstamos secretos y decisiones que cambiaron el destino del planeta. Hoy te voy a mostrar cómo el dinero se convirtió en el arma más letal de la Primera Guerra Mundial y cómo su eco aún resuena en tu bolsillo. En 1914, Europa era un polvorín. Los imperios competían por colonias, poder y prestigio. Pero bajo toda esa retórica patriótica se escondía una realidad más cruda: el dinero. Porque una guerra de esa magnitud no podía pelearse solo con valentía. Se necesitaba financiación, recursos, deuda. Y cuando los líderes europeos eligieron la guerra, también eligieron hipotecar el futuro de sus pueblos. Al inicio, pensaban que sería rápida, que para Navidad los soldados volverían a casa. Gran Bretaña, Francia, Alemania, todos creían que podrían pagar los gastos con oro, con donaciones patrióticas o préstamos limitados. Pero la realidad los golpeó como un cañonazo. La guerra devoraba dinero más rápido de lo que nadie podía imaginar. En ese momento, el mundo seguía el patrón oro. Cada billete tenía detrás una cantidad equivalente en oro guardado. Era un sistema que daba confianza, pero que también limitaba a los gobiernos. No podían imprimir más dinero sin respaldo, sin arriesgar la estabilidad de sus monedas. Pero la guerra no espera, y en cuestión de meses, el oro comenzó a desaparecer de las bóvedas. Alemania gastaba más de 10 millones de marcos diarios. Gran Bretaña, millones de libras cada día. Las matemáticas eran simples. El oro no duraría. Entonces ocurrió lo impensable. Una a una, las grandes potencias abandonaron el patrón oro. Ya no había respaldo físico, solo promesas. El dinero se convirtió en fe. Fe en el Estado, en la victoria, en la ilusión de que el papel tenía valor. Y ese momento marcó un antes y un después. Fue el nacimiento del dinero moderno, flexible, manipulable, infinito y profundamente peligroso. La guerra financiera había comenzado. Alemania, aislada por el bloqueo naval británico, no podía acceder a capital extranjero, así que apostó por la deuda interna. Lanzó enormes campañas de préstamos de guerra, con propaganda patriótica y carteles que pedían a las familias invertir sus ahorros en la patria. «Apoya a nuestros soldados, compra bonos de guerra», decían los anuncios. Y millones de ciudadanos lo hicieron, creyendo que, tras la victoria, serían recompensados. Pero cuando llegó la derrota, todo se derrumbó. Los bonos no valían nada. Los ahorros de toda una generación desaparecieron. Y de esas cenizas brotó el resentimiento que, años después, alimentaría el extremismo que llevaría al ascenso del nazismo. El dinero dejó cicatrices más profundas que las balas. Gran Bretaña, por otro lado, jugaba en otra liga. La ciudad de Londres era el corazón financiero del planeta. Su moneda, la libra esterlina, era el símbolo de confianza global. Y aunque los costos crecían, tenía un as bajo la manga: Estados Unidos. Porque mientras los europeos derramaban sangre, los banqueros norteamericanos olieron la oportunidad que existía detrás. El muy conocido señor Morgan se convirtió en el banquero de la guerra. Financió a los aliados, gestionó compras, préstamos, armas, alimentos, y lo hizo con un objetivo: poder. Para cuando Estados Unidos entró oficialmente al conflicto en 1917, ya era el acreedor del mundo. Y así, sin disparar un solo tiro al inicio, Wall Street ganó la guerra. Cuando el polvo se asentó, Europa debía y América cobraba. Fue el verdadero nacimiento del siglo estadounidense. Un siglo donde el dinero dictaría las victorias más que los cañones. Francia, en cambio, tuvo que pelear su propia batalla financiera.
ya debilitada desde antes, dependía de préstamos y de la confianza de sus ciudadanos. Convenció a los franceses a comprar bonos del Estado, pero su verdadera financiación vino otra vez, del otro lado del Atlántico. Cada préstamo firmado con Washington ataba aún más su soberanía, y al terminar la guerra, esa deuda se convirtió en una pesada cadena que condicionó su economía durante décadas. Rusia fue un desastre total, un imperio gigante, atrasado, sin una estructura bancaria moderna. A medida que el conflicto avanzaba y las derrotas se acumulaban, la inflación destruyó el rublo. El hambre, la pobreza y la desesperación abrieron el camino a la revolución. El zar cayó no solo por ideología, sino porque el sistema financiero había colapsado. El dinero, otra vez, cambió el rumbo de la historia. Cuando el conflicto terminó en 1918, el mundo entero estaba cubierto de ruinas. Pero no solo ruinas físicas, también financieras. Las naciones aliadas habían gastado más de 140.000 millones de dólares. Las potencias centrales, unos 60.000 millones. Cifras impensables en ese tiempo. El patrón oro estaba destruido, la inflación fuera de control, y los ciudadanos comunes fueron los que pagaron el precio. En Alemania, una barra de pan llegó a costar miles de millones de marcos. El dinero se volvió basura. La clase media, arrasada, los ricos protegidos y el resentimiento hirviendo. Pero el infierno no había terminado. El Tratado de Versalles impuso reparaciones imposibles. Alemania debía pagar 132.000 millones de marcos oro. Era una condena disfrazada de justicia. Y de ese caos surgiría años más tarde el fantasma de la guerra otra vez. Gran Bretaña intentó recuperar su prestigio volviendo al patrón oro en 1925. Un error monumental. Su economía estaba destrozada y restablecer el oro fue como vendar una herida infectada. El resultado, desempleo, deflación y miseria. La grandeza imperial ya no era más que una ilusión. Estados Unidos, en cambio, emergía poderoso, lleno de oro, crédito y ambición. Financió a Europa con nuevos préstamos, permitió que Alemania pagara reparaciones y que Francia y Gran Bretaña le devolvieran el dinero. Un carrusel financiero que parecía estable, pero era una trampa. Cuando llegó la Gran Depresión, todo se derrumbó, y el mundo comprendió que el sistema global era una gigantesca torre de deuda sostenida por promesas vacías. La Primera Guerra Mundial cambió para siempre la forma en que los gobiernos entienden el dinero. Descubrieron que podían crear riqueza de la nada, financiar guerras con deuda y convencer al pueblo de que era un acto patriótico. Aprendieron que la propaganda podía transformar la deuda en virtud y la impresión de dinero en sacrificio nacional. Desde entonces, el manual nunca se ha cerrado. Cada crisis moderna, la Gran Depresión, la crisis del 2008, las burbujas, la inflación actual, tiene su origen en 1914, en el momento en que el dinero dejó de ser oro y se convirtió en fe. Fe en gobiernos, fe en bancos, fe en sistemas que siempre prometen, pero rara vez cumplen. Y ahora, mírate a ti. Cuando escuchas a tus líderes decir que la inflación es temporal, que los fundamentos son sólidos, que no hay de qué preocuparse. Recuerda 1914. Recuerda que los mismos discursos se usaron antes, y que millones lo creyeron, hasta que el papel en sus manos no valía ni el pan del día. El dinero es poder, pero también es manipulación. Y en esa guerra, los que no entienden cómo funciona, siempre pierden. La historia no se repite, pero rima. Y las rimas de 1914 aún suenan en 2025. El sistema financiero mundial sigue basándose en deuda, impresión y promesas. Solo los nombres han cambiado. Así que, si esta historia te dio una nueva perspectiva, si comprendiste que detrás de cada guerra hay una más grande, la del dinero, entonces suscríbete, porque la historia no solo explica el pasado, te revela el futuro. Y créeme, lo que viene tiene raíces más antiguas de lo que imaginas. ¿Quieres entender el poder oculto detrás de cada moneda, de cada crisis, de cada gobierno?
Quédate en este canal. La historia tiene las respuestas. Yo te mostraré dónde buscar.